El teléfono vibró en mi bolsillo como un latido traicionero, y al sacarlo, vi el mensaje de ella: hijo mío, ven a casa. Tu padre y yo te esperamos con los brazos abiertos. Mi estómago se revolvió. ¿Hijo? ¿Desde cuándo esa mujer, que apenas llevaba 3 meses en nuestra vida, se atrevía a reclamarme como suyo? Corrí hacia el piso de mi padre en el Rusafa, con el corazón latiéndome en los oídos, sabiendo que la carta que había dejado sobre su escritorio esa mañana, mi confesión, mi verdad sobre ser gay, sobre amar a un hombre en secreto, ya no estaría allí. Y cuando empujé la puerta, el silencio de la casa me golpeó como una bofetada. La carta había desaparecido, y en su lugar, solo quedaba el eco de una mentira que acababa de nacer. Valencia me había criado entre sus naranjos y sus fallas, en las calles empedradas del Carmen donde el aire huele a paella y a humo de pólvora en marzo. Yo, Iván, de 24 años, hijo único de Alberto, un viudo que había enterrado a mi madre cuando yo era un crío de 10. Mi padre era el típico valenciano de pura cepa, alto, con bigote espeso y manos callosas de trabajar en el puerto, descargando contenedores como si cada caja fuera un duelo personal contra el mar. Me había criado solo, con esa rudeza tierna que tienen los hombres de aquí, contándome historias de la Albufera mientras freía arroz en la cocina, o llevándome a ver las batallas de flores en las fiestas. Pero desde que mi madre se fue, algo se rompió en él, se volvió un lobo solitario, bebiendo vermú en las barras del mercado central, evitando las miradas de las mujeres que lo rondaban como gaviotas. Todo cambió cuando conoció a Carmen. La vio en una terraza de la Plaza de la Reina, ella sirviendo cafés con esa sonrisa que parecía salida de un anuncio de horchata. Carmen era de Madrid, pero se había mudado a Valencia por un trabajo en una galería de arte en el barrio del Carmen. Tenía 38 años, 10 menos que mi padre, con el cabello negro recogido en un moño desordenado y ojos verdes que brillaban como las luces de las fallas. Se casaron en una ceremonia discreta en la Basílica de la Virgen, con solo unos pocos amigos y yo como testigo, sintiéndome como un intruso en mi propia historia. Eres como un hijo para mí, Iván, me dijo ella esa noche, abrazándome con un perfume a jazmín que me ahogaba. Sonreí, pero por dentro, un nudo se apretaba. ¿Hijo? Yo no pedía eso. Solo quería que mi padre fuera feliz, que dejara de mirarme con esa culpa eterna por no haberle dado hermanos, por no ser el hombre de la casa que él imaginaba. Pero mi secreto ardía como las hogueras de San Juan. Llevaba 2 años enamorado de Lucas, un chico que conocí en la Facultad de Bellas Artes. Lucas era todo lo que Valencia representa en su mejor versión, moreno, con ojos castaños que se arrugan cuando ríe, y un tatuaje de una horchata en el antebrazo que me hacía cosquillas cada vez que lo tocaba. Nos conocimos en una clase de grabado, donde él tallaba dragones en madera y yo intentaba no mirarlo demasiado. Nuestra primera noche fue en su piso compartido en Benimaclet, con el sonido de los tranvías lejano y el vino tinto de Utiel corriéndonos por las venas. Eres como un secreto bien guardado, me susurró mientras sus labios rozaban mi cuello, y yo me perdí en él, en ese amor que sentía tan puro, tan mío, en una ciudad que grita libertad pero susurra juicios. No le había dicho a nadie. Ni a mi padre, que aún me preguntaba por qué no tenía novia, ni a mis amigos de la infancia que organizaban paellas los domingos sin sospechar nada. La carta era mi salida del armario, escrita en una noche de insomnio, con las palabras temblando en el papel: papá, te quiero, y por eso te lo digo, soy gay. Amo a un hombre, y no puedo seguir fingiendo. La dejé sobre su escritorio esa mañana, antes de ir a mi turno en la librería de l'Eixample, con el corazón en un puño. Imaginé su reacción, quizás lágrimas, quizás un abrazo torpe como los que me daba de niño. Pero cuando volví, Carmen estaba allí, revolviendo papeles con una sonrisa inocente. ¿Buscas algo, Iván? Tu padre está en el puerto, pero yo soy tu familia ahora. El mensaje en mi teléfono fue el detonante. Corrí por las calles de Russafa, esquivando bicicletas y vendedores de buñuelos, el sol de mediodía quemándome la nuca. Al entrar, ella me esperaba en la sala, con una taza de café en la mano y esa expresión de madre postiza que me erizaba la piel. ¿Qué pasa, hijo? Pareces un fantasma. La palabra hijo me golpeó como un mazazo. ¿Dónde está la carta que dejé en el escritorio de mi padre? Solté sin preámbulos, mi voz rompiéndose como cristal. Ella palideció un instante, pero se recompuso rápido, como si ensayara el papel. ¿Carta? ¿De qué hablas? Debe haberse perdido entre los papeles. Ven, siéntate, hablemos como familia.
No me senté. Rebusqué en el escritorio, tirando facturas y fotos antiguas de mi madre, hasta que encontré el papel arrugado en el fondo de la papelera, mi carta, con una línea tachada torpemente, como si alguien hubiera intentado borrarla de la existencia. ¿Tú la has leído? La has tirado, grité, las lágrimas quemándome los ojos. Carmen se levantó, extendiendo las manos como si calmara a un niño. Iván, escúchame. Tu padre. Él no está listo para esto. Es un hombre de otra época, de esas que no entienden. Lo hice por amor, por protegeros a los dos. Eres mi hijo ahora, y no quiero que sufras. ¿Protegernos? La rabia me cegó. ¿Tu hijo? No eres mi madre. Has borrado mi verdad, mi vida. Ella lloró entonces, sollozos que sonaban a teatro, y me contó su versión. Había leído la carta por accidente, al limpiar, y en pánico por el shock de Alberto, la había escondido. Piensa en él, Iván. Después de tu madre, ha luchado tanto. Un hijo gay. En Valencia, con la familia, los amigos del puerto. Sería su ruina. Sus palabras eran veneno disfrazado de miel, apelando a esa culpa que mi padre me había inculcado, ser el hombre fuerte, el que no defrauda. Esa noche, no dormí. Caminé por el Turia, el antiguo cauce del río convertido en jardín, con las luces de los puentes parpadeando como estrellas caídas. Llamé a Lucas, y su voz al otro lado me salvó. Ven a casa, mi amor. No estás solo. En su cama, entre sábanas que olían a él, le conté todo, mis sollozos ahogados en su pecho. Carmen no es familia, Iván. Es una intrusa que juega a ser diosa. Me besó con esa ternura feroz que tienen los amantes valencianos, y por un momento, el mundo se redujo a nosotros, dos cuerpos entrelazados bajo el rumor de la ciudad dormida. Pero el conflicto solo empezaba. Al día siguiente, mi padre volvió del puerto, con el olor a sal y sudor pegado a la camisa. Cenamos en silencio, Carmen sirviendo el plato de fideuá con sonrisas forzadas. ¿Todo bien, hijo?, me preguntó él, clavándome la mirada. Asentí, pero el nudo en la garganta me traicionaba. Ella lo sabía, yo lo veía en sus ojos, en cómo desviaba la conversación hacia anécdotas inofensivas de su luna de miel en Cullera. Esa noche, mientras lavaba los platos, me susurró, guarda el secreto por él. Por nosotros. Nosotros, esa palabra me heló. ¿Quién era ella para reclamar un nosotros? Los días se volvieron un laberinto de mentiras. Iba a trabajar, vendiendo libros de Lorca y Umbral en la librería, fingiendo normalidad mientras mi mente giraba en torno a la carta perdida. Lucas me urgía a contárselo todo a mi padre, no puedes vivir así, amor. Valencia es libre, tu padre te querrá igual. Pero el miedo me paralizaba. Recordaba las historias de mi abuelo, un falangista que maldecía a los maricones en las tabernas, y como mi padre, aunque más suave, aún murmuraba sobre lo que la gente dice cuando hablábamos de bodas gay en las noticias. Entonces llegó el primer golpe real, una llamada de Carmen. Iván, necesito verte. ¿Solo? Quedamos en un café en el mercado de Colón, bajo los arcos modernistas que filtraban la luz como un confesionario. Ella llegó con el rostro demacrado, sin el moño perfecto. No es lo que piensas, empezó, pero yo la corté, ¿que no es, Carmen? ¿Qué borraste mi salida del armario para proteger a mi padre? ¿O que me llamas hijo mientras me tratas como un error? Bajó la mirada, y entonces soltó la bomba, lo hice porque. Yo también tengo un secreto. Tu padre no sabe que estuve casada antes, con una mujer. El mundo se detuvo. Carmen, ¿lesbiana? O bi. Me contó entre lágrimas, en Madrid, había amado a una pintora, un amor apasionado que terminó en escándalo familiar. Se mudó a Valencia para huir, se casó con mi padre por conveniencia, por esa fachada de normalidad que tanto anhelaba. Te entendí, Iván. Por eso la carta. La guardé para ti, no la tiré. Pero si sale a la luz, todo se derrumba. Para todos. Me mostró una foto en su teléfono, dos mujeres abrazadas en la Puerta del Sol, ella más joven, radiante. Somos iguales, hijo. Por eso te llamo así. No por posesión, sino por empatía. La revelación me dejó atónito. ¿Empatía?
¿O manipulación? Sentí una oleada de compasión mezclada con furia. Ella, la intrusa, compartía mi carga, pero la usaba para silenciarme. No soy tu hijo, Carmen. Soy Iván, y mi verdad no es tu escudo. Me fui de allí tambaleándome, el café amargo en la boca, directo a los brazos de Lucas. Ella es como yo, le dije, y él me abrazó fuerte, pero tú no eres ella. Tú luchas. El conflicto escaló cuando mi padre notó la tensión. Una noche, después de una paella en la playa de la Malvarrosa, el viento salado azotando las velas, el mar negro como mi alma, me confrontó en el paseo marítimo. Hijo, ¿qué pasa con Carmen? La veo rara, ¿y tú? Tú evitas mirarme. El mar rugía a nuestros pies, olas como mis emociones contenidas. Papá, hay algo que debo decirte, empecé, el corazón acelerado. Pero entonces, Carmen apareció, corriendo desde el restaurante, con el teléfono en la mano. Alberto. Hay un problema en la galería. Lo arrastró lejos, y yo me quedé allí, solo, con las palabras muriendo en la garganta. Esa interrupción fue el comienzo de las acusaciones. Al día siguiente, recibí un mensaje de ella: no lo hagas, Iván. Piensa en las consecuencias. ¿Amenaza? Llamé a Lucas, histérico, ella me está chantajeando con su secreto para que calle el mío. Él vino a buscarme en su Vespa, y rodamos por la Mayo del 30 hasta la Albufera, donde los arrozales brillan bajo la luna como espejos rotos. Allí, en una barca alquilada, le confesé todo, el amor que sentía por él, el miedo a perder a mi padre, la traición de Carmen. Cásate conmigo, Lucas, solté de repente, las palabras saliendo como un juramento. El río, con lágrimas en los ojos, sí, mi valenciano loco. Pero primero, libérate. La decisión fue como saltar al vacío. Decidí confrontarlos a los dos. Organicé una cena en casa, fingiendo normalidad, gazpacho frío, jamón de Teruel, vino de Requena. Mi padre llegó cansado del puerto, Carmen con su sonrisa postiza. Tenemos que hablar, dije al servir el postre, mi voz firme por primera vez. Saqué la carta del bolsillo, la había rescatado de su bolso semanas atrás, en un momento de rabia, y la puse sobre la mesa. Papá, lee esto. Es mi verdad. El silencio fue ensordecedor. Alberto tomó el papel con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las líneas. ¿Hijo? ¿Gay? ¿Desde cuándo? Lágrimas rodaron por sus mejillas, no de rechazo, sino de dolor por no haberlo visto. Te quiero, Iván. Siempre. ¿Por qué no me lo dijiste? Carmen intervino entonces, su voz quebrada. Alberto, espera. Hay más. Y en un torrente, confesó todo, su matrimonio anterior, su amor por una mujer, su huida a Valencia. Me casé contigo por miedo, no por amor. Y con Iván. Intenté protegerlo porque me vi en él. Mi padre se levantó, la silla cayendo con estrépito. ¿Me has mentido? A los dos. El aire se cargó de gritos, él acusándola de impostora, ella suplicando perdón, yo en medio, gritando, basta. Esto no es sobre ti, Carmen. Es sobre mentiras que nos asfixian. La cena terminó en caos, platos rotos, puertas azotadas. Mi padre salió al balcón, fumando un puro con vistas al mar de Valencia, y yo lo seguí. Hijo, murmuró, duele, pero te acepto. Eres mi sangre. Nos abrazamos allí, bajo las estrellas, el primer abrazo real en años. Pero el alto trao vino esa misma noche. Lucas me llamó: Iván, ven rápido. Mi piso. Alguien ha entrado. Corrí a Benimaclet, el corazón en la garganta. La puerta estaba forzada, papeles revueltos, fotos nuestras destrozadas. En la mesa, una nota: guarda silencio, o todos lo sabremos. La letra de Carmen. La furia me consumió. La encontré en su galería, rodeada de cuadros de Goya y Sorolla, pintando frenéticamente. ¿Fuiste tú? ¿Por qué, joder? Ella se derrumbó, pincel en mano. Tenía miedo. Si tu padre me deja, ¿qué soy? ¿Y tú? Revelando tu secreto, el mío saldría a flote. Lo hice por pánico, Iván.
por amor torcido. La compasión y la rabia se batieron en mi pecho. El amor no miente, Carmen. No borra verdades. Llamé a la policía, pero en el último momento, colgué. No por ella, sino por mi padre, que merecía cierre, no escándalo. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi padre pidió el divorcio, pero con dignidad valenciana: te libero, Carmen. Ve y sé libre. Ella se mudó a un piso en el Grau, y semanas después, supe que había contactado a su examante en Madrid. Yo, por fin, presenté a Lucas a mi padre en una paella en la playa. Alberto lo miró con recelo al principio, pero cuando Lucas contó anécdotas de las fallas, riendo, algo se ablandó. Cuida de mi hijo, le dijo, palmeando su hombro. Nuestra boda fue en la Catedral de Valencia, un junio caluroso, con el mar de testigo. Mi padre caminó conmigo al altar, orgulloso, y en sus ojos vi el perdón. Carmen envió una carta: perdóname, hijo. Encontré mi verdad gracias a ti. La quemé en la playa esa noche, con Lucas a mi lado, las llamas danzando como las fallas. Valencia me enseñó que el amor es como el Mediterráneo, tormentoso, pero siempre renueva. Y en esa renovación, encontré no solo a mi amante, sino a mi familia verdadera, rota, pero honesta. El eco de esa noche en la Malvarrosa aún resonaba en mis oídos cuando desperté solo en la cama de Lucas, con el sol filtrándose por las persianas como un recordatorio cruel de que las verdades dichas no borran las cicatrices. Mi padre me había abrazado, sí, pero sus palabras: te acepto, hijo, venían envueltas en un silencio pesado, como el que sigue a una tormenta en la Albufera. Carmen se había ido al amanecer, arrastrando su maleta por las escaleras de Rusafa, dejando tras de sí un rastro de jazmín y arrepentimiento. Dile a tu padre que lo siento, me susurró antes de cerrar la puerta, sus ojos verdes ahora opacos como el mar en invierno. No le respondí, el perdón no era mío para dar. Los días se estiraron como las sombras en el jardín del Turia, donde corrí cada mañana para ahogar el remordimiento. ¿Había hecho lo correcto al no llamar a la policía? Lucas me decía que sí, la venganza es para los toros, no para el amor. Pero en mi interior, un nudo se apretaba. Mi padre se refugió en el trabajo, saliendo antes del alba al puerto, volviendo con el cuerpo exhausto y el alma más aún. Cenábamos en silencio, solo nosotros dos, con platos de alipebre que yo preparaba torpemente, recordando las recetas de mi madre. Hijo, me dijo una noche, mientras pelaba gambas con dedos manchados de tinta de calamares, no sé cómo manejar esto. Tú. Con un hombre. En la familia, en el barrio. La gente habla. Sus palabras no eran rechazo, sino confesión: él, el macho alfa de Valencia, se sentía perdido en un mundo que había cambiado sin él. Le conté sobre Lucas entonces, no todo, pero lo suficiente, como nos conocimos en la facultad, como su risa era como el tañido de las campanas de la lonja de la seda, como me hacía sentir vivo en una ciudad que a veces ahoga. Mi padre escuchó, asintiendo, y al final, soltó: si te hace feliz, tráelo a casa. Pero despacio, Iván. Despacio. Esa concesión fue un bálsamo, pero también un recordatorio de las grietas, el barrio del puerto, con sus tabernas llenas de pescadores que aún contaban chistes sobre maricones en las fallas, no perdonaría fácilmente. Lucas y yo intentamos normalizarlo. Paseábamos por el mercado central, comprando naranjas y aceitunas, robándonos besos en los callejones del Carmen donde nadie nos veía. Pero el fantasma de Carmen acechaba. Una tarde, mientras grababa un cartel para una exposición en la facultad, recibí una llamada anónima: cuidado con lo que cuentas, Iván. Algunos secretos duelen más que otros. Colgué temblando, y cuando se lo dije a Lucas, su rostro se endureció. ¿Es ella? ¿O alguien que sabe? Investigamos, un amigo común en la galería confirmó que Carmen había estado bebiendo, murmurando sobre familias rotas en una inauguración. ¿Amenaza real o desesperación? El conflicto se profundizó cuando mi padre encontró una foto mía con Lucas, escondida en mi cartera. Estaba en la cocina, doblando ropa, y la sacó como si fuera una serpiente. ¿Esto? ¿Es él? Asentí, el pulso acelerado. Sí, papá. Lucas. Me miró largo rato, y luego, con voz ronca: tráelo este domingo. Haremos una paella. Como hombres. El alivio me inundó,
pero también el miedo, ¿y si fallaba? Preparé todo, arroz bomba de la huerta, conejo y pollo de la carnicería del barrio, azafrán que tintió el caldo de oro. Lucas llegó nervioso, con una botella de vino de chivite y una sonrisa que intentaba ocultar el temblor. La paella cocinó bajo el sol implacable del patio, el humo elevándose como oraciones. Mi padre removía el paellero con maestría, contando anécdotas del puerto, tormentas en el Golfo, cargueros que llegaban de Cuba con ron y sueños. Lucas escuchaba, riendo en los momentos justos, y pronto hablaban de fútbol, el Valencia CF contra el Madrid, de las fallas que quemaríamos en marzo. «Eres artista, ¿eh? Como mi mujer». «Como tu madre», dijo mi padre, y el tú me dolió y sanó a la vez. Comimos sentados en sillas plegables, el arroz suelto y perfecto, y por un momento, fuimos familia, 3 hombres en Valencia, forjando lazos sobre un plato humeante. Pero el idilio se rompió esa misma tarde. Mientras lavábamos los platos, mi teléfono vibró, un email de Carmen. Adjunto, un escaneo de mi carta original, con anotaciones al margen en su letra, Alberto no lo entenderá. Por tu bien. Y debajo, una foto nuestra, mía y de Lucas, tomada a escondidas en la playa semanas atrás. Si hablas de mí, esto sale a la luz en el barrio. El pánico me invadió. ¿Cómo había conseguido la foto? Corrí al baño, vomitando el almuerzo, y Lucas me encontró allí, pálido como un fantasma. Tenemos que decírselo a tu padre, insistió él, pero yo negué, no. Lo manejaré solo. Esa noche, solo en mi piso, Lucas se fue a casa de un amigo, preocupado, planeé la confrontación final. Fui a la galería de Carmen en el Carmen, el barrio bohemio con sus murales de street art y cafés llenos de artistas. Ella estaba allí, restaurando un óleo de Sorolla, el mar de Valencia en tonos azules que ahora me parecían burlones. Basta, Carmen. ¿Qué quieres? ¿Destruirnos a todos? Se giró, el pincel goteando trementina. No quiero destruir, Iván. Quiero sobrevivir. Me contó más entonces, en un torrente de confesiones, su ex, Elena, la había abandonado por otra, dejándola en la ruina emocional. Se casó con mi padre por un antojo de normalidad, pero al leer mi carta, vio su reflejo, una lesbiana fingiendo ser hetero en una sociedad que aún juzga. Te llamé hijo porque te vi como el hijo que nunca tendré, libre en un mundo que me encadena. Lágrimas surcaban su rostro, manchando el lienzo. Por un instante, la odié menos, entendí su pánico, ese terror valenciano a la vergüenza pública, donde las lenguas son más afiladas que las navajas de los toreros. Pero la compasión no borra el daño. Devuélveme la foto. Y borra todo. O le cuento a mi padre la verdad completa, no solo tu secreto, sino cómo usaste el mío para taparlo. Ella accedió, temblando, borrando archivos en su laptop mientras yo vigilaba. Perdóname, susurró. Ve a Madrid. Vuelve con Elena. Sé libre, como intentas que yo lo sea. Salí de allí con el alma ligera, pero el peso de la decisión me aplastaba. Había perdonado a la traidora, pero ¿a qué costo? De vuelta a casa, mi padre me esperaba en el balcón, fumando. Hijo, vi tu cara hoy. Algo pasa con ella, ¿verdad? Le conté todo, la carta, el allanamiento, la amenaza. No gritó, solo suspiró, largo y profundo, como el viento en las dunas de Saler. Maldita sea, Carmen. Pensé que era mi salvación. Me abrazó entonces, fuerte, y sentí su bigote rozando mi mejilla. Pero tú eres mi salvación, Iván. Tú y ese Lucas, que cocina un arroz negro decente. Reímos, un llanto disfrazado, y esa noche dormí en casa por primera vez en meses, con el rumor del mar lejano como nana. El romance con Lucas floreció en ese limbo. Nos escapamos a la finca de un amigo en la huerta, donde comimos morcilla de cebolla y hicimos el amor bajo olivos centenarios, susurrando promesas en valenciano antiguo. ETS meu, per sempre, me decía, y yo creía que el mundo era nuestro. Pero el destino, caprichoso como las fallas, tenía otro golpe, una carta de mi padre, encontrada en su escritorio al limpiar. Querida Carmen, si Iván es feliz, yo lo soy. Pero no mientas más. Vuelve si quieres ser honesta. ¿Él la perdonaba? El celos me mordió, porque ella, la mentirosa, y no yo, el hijo que había sufrido.
La confrontación fue inevitable. Los invité a los tres a una cena en el restaurante de la playa, bajo las palmeras de la Malvarrosa. Mi padre llegó primero, con corbata torcida, Carmen, demacrada pero elegante, Lucas, mi ancla. El mar susurraba secretos mientras pedíamos mariscos. Hablemos como adultos, dije, y solté la pregunta, ¿por qué la perdonas, papá? Después de todo. Él miró a Carmen, luego a mí, porque el amor es perdón, hijo. Ella me mintió, pero tú me enseñaste a ver más allá. ¿Y tú? Tú me salvaste al ser valiente. Carmen lloró, pidiendo disculpas a todos. Fui cobarde. Pero en Valencia, el coraje es quemar lo viejo en las fallas. Lucas tomó mi mano bajo la mesa, y en ese gesto, el ciclo se rompió. No fue fácil, hubo más lágrimas, más silencios. Pero al final, brindamos con cava, por verdades dichas, por amores encontrados. Sin embargo, el verdadero alto trao acechaba en las sombras. Días después, recibí una llamada de Elena, la ex de Carmen. Ella está en Madrid, pero dice que te debe la vida. Gracias por liberarla. Colgué, sonriendo, pero entonces vi el sobre en mi buzón, fotos mías con Lucas, enviadas anónimamente. ¿Alguien más sabía? ¿Un amigo del puerto? ¿Vecinos chismosos? El miedo volvió, pero esta vez, lo enfrenté con Lucas a mi lado. Juntos, dijo él. Y en Valencia, juntos somos invencibles. Las fotos anónimas fueron el catalizador de mi transformación final, como si Valencia, con su espíritu de fuego y renacimiento, me exigiera quemar las últimas cenizas de duda. Las guardé en una caja bajo la cama, no por miedo, sino como recordatorio, el odio ajeno no define mi amor. Lucas y yo decidimos no escondernos más. Publicamos una en Instagram, nosotros dos en el Puente de las Flores, besándonos bajo la luna llena, con la caption, Amor valenciano, sin armarios. Los likes llovieron, amigos de la facultad, compañeros de la librería, incluso un primo lejano que comentó orgullo. Pero también los trolls, maricón, vete de España, tu padre debe estar avergonzado. Bloqueé, ignoré, pero cada uno era una espina. Mi padre vio la foto al día siguiente, en el desayuno. Hijo, es valiente, dijo, sirviéndome café solo. No sonrió, pero sus ojos tenían una luz nueva, como el amanecer sobre la ciudad de Les Arts. Invita a Lucas a la mascleta de las fallas. Que vea cómo quemamos demonios. La invitación fue un puente, el viejo lobo del puerto, extendiendo la pata al cachorro que yo amaba. Preparamos todo, la falla de nuestro barrio, un monstruo de cartón y madera representando la hipocresía social, con figuras de armarios rotos y parejas unidas. Lucas grabó el petardazo, el estruendo que hace vibrar el alma, y mi padre le pasó el brazo por los hombros. Bienvenido a la familia, chico. Carmen reapareció entonces, como un fantasma en la niebla de la albufera. Me escribió, estoy en Valencia por unos días. ¿Puedo verte? Solo para cerrar. Quedamos en la Plaza de la Reina, bajo la estatua de la Batalla de las Flores, donde el aire olía a azahar y turistas. Ella había cambiado, cabello suelto, un tatuaje nuevo en la muñeca, un corazón partido y rehecho. Volví con Elena, confesó. Gracias a ti, Iván. Tu coraje me dio el mío. Hablamos horas, de su boda falsa, de mi carta borrada, de cómo el miedo nos une y nos separa. Te llamé hijo porque te envidiaba, admitió. Tú eras libre en secreto, yo, presa en público. La perdoné entonces, no con palabras grandiosas, sino con un abrazo torpe. Sé feliz, Carmen. Y no borres más verdades. Pero el destino, ese torero caprichoso, reservaba el golpe maestro. Esa noche, durante la crema de las fallas, el fuego devorando la falla en un ballet de chispas y humo, un hombre se acercó a mi padre en la multitud. Lo reconocí, Paco, un compañero del puerto, bigotudo y bebedor, con ojos inyectados en ron. Alberto, ¿es verdad lo de tu hijo? Lo vi en las redes, besuqueándose con otro tío. ¡Qué vergüenza para el barrio! Mi padre se tensó, el puro cayendo de su boca. Lo vi todo en cámara lenta, el puño cerrado, la mirada de Paco desafiante. Mi hijo es un hombre de verdad, Paco. Más que tú, que juzgas desde una botella.
La pelea estalló como una mascleta, golpes torpes, gritos ahogados por el rugido de la falla ardiendo. Paco cayó, nariz sangrante, poco, solo un hilo, nada dramático, y mi padre se arrodilló sobre él, tócalo, y te mato. Es mi sangre. La policía llegó, pero testigos, nuestros vecinos, declararon, fue defensa del honor. En comisaría, mientras firmábamos papeles, mi padre me miró, por ti, hijo. Por nosotros. Lágrimas rodaron, no de rabia, sino de orgullo. Valencia, con su fuego purificador, había forjado a mi padre en aliado. El aftermath fue catarsis. Paco se disculpó días después, avergonzado, y el barrio murmuró menos, las fallas unen, queman chismes. Lucas y yo planeamos nuestra vida, un piso en el Rusafa, cerca del bullicio, con balcón para ver las procesiones de Semana Santa. Mi padre nos ayudó a mudarnos, cargando cajas con gruñidos afectuosos, no os caséis sin mí, Y en una noche de verano, en la playa de la Devesa, con el Mediterráneo lamiendo la arena, le propuse matrimonio a Lucas de rodillas, con un anillo de plata grabado con amor eterno. Sí, dijo, y el mar aplaudió con olas. Carmen asistió a la boda, en la Basílica del Pilar, irónico, bajo la Virgen que vela por los secretos. Elena a su lado, radiante. Mi padre dio el discurso, en Valencia, el amor es como el arroz, se cuece lento, pero une todo. Reímos, lloramos, bailamos hasta el alba en una sala del Grau, con horchata y fartons. No fue perfecto, hubo miradas torcidas de tíos lejanos, silencios incómodos, pero fue nuestro, humano, con grietas que el tiempo rellena. Hoy, un año después, camino por el Turia con Lucas, nuestro perro, un mestizo rescatado del puerto, correteando. Mi padre vive cerca, con una novia nueva, una viuda del mercado que ríe como mi madre. Carmen escribe postales desde Madrid, feliz en su galería compartida. ¿La carta original? La enmarcamos en nuestra sala, no como trofeo, sino como cicatriz. Porque en el amor gay, en esta Valencia de fuego y mar, las traiciones duelen, pero el perdón y el coraje renace. Y así, en el corazón de España, encontré no solo un amante, sino una verdad que ilumina, ser hijo no es sangre, sino elección, ser amado, no secreto, sino grito al viento.